Damos gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor. Por cada uno de los amigos, de los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, agradecemos mucho a Dios por cada una de sus vidas. Estamos viendo acerca de cómo unirnos a Dios en su misión, de que Dios nos ha llamado a compartir el Evangelio, a ser discípulos a todas las naciones. Y veíamos en el mensaje anterior acerca de 4 principios o 4 rectores que orientaban la vida del gran apóstol Pablo, que predicó el Evangelio y llevó la palabra del Señor y las buenas noticias del Evangelio a muchas naciones, a muchos reyes, a muchos gobernantes de la tierra. Él decía que todo lo había llenado con el Evangelio de Cristo. Él estaba motivado en primer lugar, decíamos, por el llamado que Dios le había hecho. Si anuncio el Evangelio, decía Pablo, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Jesús lo había llamado a esta tarea y esta era una responsabilidad que el apóstol veía que tenía que llevar adelante. En segundo lugar, decía que él tenía una meta ambiciosa: ganar para Cristo el mayor número posible de personas. No se conformaba solo con predicar, solo con tener actividades, sino anhelaba llevar a Cristo el mayor número posible de personas. Él quería que muchas personas conocieran al Señor, conocieran la gracia de Dios que él mismo había experimentado. En tercer lugar, él adaptaba los medios a los fines, es decir, tenía un ministerio enfocado en las personas. Cuando estaba entre los judíos, se hacía un judío semejante a ellos, aunque en realidad Cristo lo había libertado de la esclavitud de la ley y lo había hecho un siervo de Jesús, un discípulo de Cristo, para que predicase el Evangelio de la gracia. Cuando estaba con los gentiles también se volvía como un gentil, lo hizo cuando predicó el Evangelio allí en Atenas, que de alguna manera comenzó elogiando la religiosidad de los atenienses y le predicó al Dios no conocido que ellos adoraban, justamente predicando y mostrándole el Evangelio de Jesús. Dionisia, la encargada del Areópago, y muchos otros creyeron en el Señor. Cuando estaba con los débiles en la fe, se volvía débil como uno de ellos. De alguna manera se ponía cerca y al lado de las personas a las cuales les quería compartir acerca del amor del Señor. Y esta es una actitud que nosotros también debemos imitar. Y en cuarto lugar, él tenía cuidado acerca de cómo enfocarse en la tarea que el Señor le había dado. Él decía que luchaba con su propia vida, es decir, para mantenerse enfocado en la tarea que Jesús le había delegado. Corría de tal manera para poder ganar el premio. Luchaba justamente contra su propia inconstancia para poder enfocarse en la carrera y en la tarea que el Señor le encomendó. Hoy me gustaría que podamos estar viendo acerca del comienzo y del desarrollo de una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento y algunos principios que nosotros también podemos imitar. Y para esto vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de la buena noticia del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía, y cuando él llegó, constató la bondad del Señor, se alegró mucho y exhortó a todos a que permanecieran fieles al Señor por todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno,
lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristiano por primera vez. En estos hermosos pasajes, en este hermoso texto que hemos leído, justamente nos habla acerca de cómo comienza el obrar de Dios en una ciudad. Y el primer principio que podemos ver en este pasaje, que estos hermanos estaban enfocados y tenían esta gran tarea de compartir la buena noticia del mensaje de Cristo. Es decir, deseaban invitar a más personas para que conocieran justamente la salvación en Jesús. Nos dice el pasaje que a causa de la muerte de Esteban, fueron todos los discípulos, menos los apóstoles, esparcidos por diferentes lugares. Esto se relata en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Allí Esteban tuvo que dar testimonio ante el Sanedrín acerca de que Jesús era el Mesías. Los religiosos se enfurecieron contra Esteban y lo apedrearon. Y Esteban, mirando el cielo, vio la gloria del Señor y le dijo a Jesús: no le tomes en cuenta su pecado. Y de alguna manera veía el cielo abierto y cómo el Señor le estaba preparando allí para que estuviese Esteban en la presencia del Señor. Esteban, el primer mártir que dio su vida por causa de Cristo. En el capítulo 8, versículo 1 se nos dice que aquel mismo día, el día del martirio de Esteban, se desató una gran persecución. Allí estaba Saulo al frente de esta persecución en contra de la iglesia. Y nos dice que todos los discípulos que estaban en Jerusalén, que era una gran multitud, fueron esparcidos por diferentes lugares, por diferentes ciudades, y donde iban predicando el Evangelio, la palabra del Señor. Hasta ese momento la iglesia de Jerusalén era una gran iglesia. Podríamos decir hoy era una mega iglesia con miles y miles y miles de creyentes. Jesús le había dicho a los discípulos: vayan y prediquen el Evangelio, recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los apóstoles se quedaron haciendo la obra de Dios solamente en Jerusalén. La iglesia iba creciendo permanentemente. Todos los días había personas que creían en Jesús y llegó a ser la iglesia de Jerusalén una gran y multitudinaria iglesia. Sin embargo, habían perdido la visión de Dios, de predicar la palabra, no solamente en Jerusalén y no solamente para los judíos, sino Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos habían perdido, o los apóstoles habían perdido la visión. Y dice que el Espíritu Santo, a través del martirio de Esteban, permitió que hubiese una gran persecución. Y toda aquella gran multitud, miles y miles de discípulos de Cristo que ya habían sido formados y habían sido capacitados, pudiesen ir por diferentes lugares a predicar la palabra, a compartir la buena noticia del amor del Señor. Entonces el Espíritu Santo movió a estos discípulos a través de un problema, de una situación muy dolorosa, pero necesaria para que la iglesia pudiese ser esparcida y el Evangelio comenzase a llegar a diferentes lugares. Allí la palabra comenzó a ser predicada en Fenicia, en Chipre y Antioquía, nos dice el pasaje que hemos leído. Y en esta ciudad de Antioquía, la tercera en importancia del Imperio Romano, llegaron algunos creyentes anónimos. No sabemos los nombres, no nos dice el pasaje los nombres de estos discípulos. Dice que comenzaron a compartir la buena noticia del Evangelio, en primer lugar a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Bueno, esto era el modelo que ellos habían aprendido.
Los apóstoles le predicaban el evangelio a los judíos. Ellos habían aprendido de que los paisanos, el pueblo de Israel era la nación elegida por Dios y a ellos había que predicarles el evangelio. Sin embargo, dice el texto que algunos se animaron a predicar el evangelio también a los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, va a decir a los griegos. Sin embargo, dice que un gran número creyó en el Señor y fueron añadidos y fueron traídos a los pies del Señor Jesucristo. El texto nos dice específicamente: el poder del Señor estaba con ellos y fue un gran número que creyó en el Señor. Ahora, me gustaría que podamos poner el énfasis, ¿no es cierto?, en que estos hermanos anónimos se animaron a hacer algo diferente de lo que habían aprendido. Habían aprendido que el evangelio debía ser predicado a los judíos y eso es lo que habían de alguna manera aprendido desde su conversión. Sin embargo, ahora comenzaron a hacer algo diferente. Le predicaron la palabra también a los gentiles y un gran número creyó en el Señor. Estos hermanos fueron audaces porque se animaron a hacer algo en obediencia al Señor diferente de lo que habían recibido en su formación. Si vemos un capítulo anterior, en el capítulo 10, Dios tuvo que hacer un trabajo tremendo espiritual para poder mostrarle al apóstol Pedro, que era conocido o era reconocido como una de las columnas de la iglesia, el apóstol quizás más importante de la iglesia de Jerusalén, para que Pedro entendiese que el evangelio también era una buena noticia que debía ser predicada a los gentiles. Tuvo Dios que tratar con él de una manera muy especial. El capítulo 10 del libro de los Hechos se nos dice que un capitán Cornelio era muy devoto a Dios. Era un hombre que oraba, un hombre que ofrendaba, un hombre que tenía su altar familiar y se reunía allí con sus siervos y también con su familia a adorar a Dios. Dice que en una ocasión, mientras él estaba orando, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones y la ayuda que has dado a los necesitados ha subido a la presencia del Señor. Y allí Cornelio quedó impactado por esta visión, por esta revelación de Dios a su vida a través de un ángel. Y el ángel le dijo: ve a la ciudad de Jope, o manda a la ciudad de Jope a llamar a Pedro para que él venga a decirte lo que tiene que decirte. Entonces Cornelio reunió a uno de sus siervos, lo mandó a Jope a que trajese a Pedro a compartir la palabra allí en su hogar. Para todo esto había reunido a su familia, había reunido a sus siervos para que estuviesen atentos, para que cuando viniese Pedro pudiesen escuchar el mensaje de Dios. Mientras tanto, Pedro estaba allí en Jope, estaba en una azotea esperando que le prepararan la comida, y dice que mientras estaba allí orando tuvo una visión del cielo, en donde bajó una especie de lienzo, una especie de sábana con todos animales impuros, y el Señor le dijo a Pedro: mata y come. Pedro quedó impactado ante esta visión porque eran todos animales que estaban prohibidos comer en la ley de Moisés. Y Pedro le dice al Señor: Señor, no puedo comer estos animales porque son impuros, no puedo comer nada impuro. El Señor le dijo: lo que yo santifiqué, no lo llames tú común o impuro. 3 veces tuvo esa visión. Y luego el Señor le dijo: lo que yo santifiqué, no lo llames tú común o impuro. Haciendo una referencia clara a que Pedro tenía prejuicios y tenía problemas para predicar el evangelio a los gentiles porque los consideraba impuros, y sin embargo el Señor le estaba llamando a predicar la palabra allí. Mientras Pedro estaba pensando en esta revelación que Dios le había dado, dice que un hombre, el enviado de Cornelio, golpea la puerta allí, pregunta por Pedro, mandan a llamar a Pedro. Pedro habla con ellos, los recibe allí en esta casa,
le pide que se queden a pasar la noche y luego va con ellos hacia la casa de Cornelio. Cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio había preparado realmente un lugar para la evangelización, había llamado a sus amigos, estaban allí sus siervos, estaba allí su familia, estaban esperando a Pedro para que les compartiese la palabra, y cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, lo primero que dice es lo siguiente: ustedes saben que para un judío es repugnante entrar en la casa de un gentil. Es decir, entra con los tapones de punta, entra de una manera realmente muy agresiva, poco digna de un discípulo de Jesús, y encima le dice, bueno, quiero saber para qué me llamaron, como que estaba molesto que lo habían llamado y lo habían hecho viajar hasta allí. Allí Cornelio le cuenta su experiencia acerca de cómo un ángel se le había aparecido, de lo que le había dicho y de que lo había mandado a buscar a Pedro. Y Pedro, luego de meditar y seguramente por revelación también del Espíritu Santo a su vida, dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo, después de años de haber estado con Jesús, después de años de haber visto el ministerio de Jesús que incluía a los más necesitados, después de haber estado durante muchísimos años al frente de la iglesia y predicando el Evangelio, por medio de esta revelación que Dios le da, entiende que Dios no hace acepción de personas. Esta experiencia que tuvo Pedro y de la cual Dios tuvo que trabajar tanto con su vida a través de la vida de Cornelio, de las revelaciones, de las visiones que tuvo, etcétera. Vemos que estos hermanos de Antioquía, sin haber tenido ninguna revelación especial, sin haber tenido ninguna visión, ningún ángel que se le apareció, sin embargo, fueron a Antioquía, predicaron la palabra, se animaron a hacer algo diferente y una gran multitud creyó en el Señor, recibió a Cristo como su Salvador y fueron salvos, parte de la familia del Señor. Debemos animarnos a hacer cosas nuevas para que más personas conozcan a Jesús. Debemos animarnos a romper estructuras. Debemos animarnos a acercarnos a la gente. Debemos creer que Dios quiere que todas las personas le conozcan y lleguen al conocimiento de la verdad. Debemos creer que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, romper en nuestras vidas prejuicios que nos atan a no hacer los esfuerzos necesarios para llevar la palabra a muchas personas que aún no le conocen. Estos hermanos se animaron a hacer algo diferente, rompieron estructuras, desaprendieron aquellas cosas que habían aprendido e hicieron cosas nuevas, y el poder del Señor estuvo con ellos y un gran número se unió al Señor. Tenemos una buena noticia. Dios nos ama. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero nosotros somos portadores de esa buena noticia. El ángel no le pudo predicar el Evangelio a Cornelio ni a la familia, tuvo que hacerlo Pedro, y así nosotros estamos comisionados por Dios a hacer esta tarea. Y para eso, como lo hacía el apóstol Pablo, tenemos que enfocar el ministerio a las personas y tenemos que comenzar desde donde ellas están. Esta semana anterior fue el Día Internacional de la Mujer, y me dio una gran alegría ver a un gran número de hermanos y hermanas que hicieron un evento especial para compartir el Evangelio a las mujeres que necesitan del Señor. E hicieron algo diferente, no lo hicieron en un templo, lo hicieron al aire libre, en una plazoleta que hay en el barrio, donde invitaron a muchas mujeres a compartir una merienda, y allí en medio de testimonios y en medio de canciones le compartieron el mensaje del Señor. Y no éramos los pastores que estábamos allí haciendo la tarea, había hermanos de diferentes iglesias, pero no había un solo pastor. Sin embargo, estos hermanos
se animaron a hacer algo distinto para que más vidas conozcan a Cristo. Debemos animarnos a invitar a más personas para que se acerquen al Señor. En segundo lugar, no solamente vemos una obra de evangelización, sino vemos una obra de consolidación del trabajo y de pastoreo de aquellos que iban conociendo a Jesús. Dice allí el versículo 22, dice, como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía y cuando él llegó constató la bondad de Dios y se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, y así una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Allí cuando los apóstoles escuchan que en Antioquía, una ciudad gentil, estaba comenzando una nueva iglesia y que no era fruto del trabajo de ningún apóstol, sino que hermanos comunes y corrientes de la iglesia habían comenzado a hacer una tarea y muchas personas estaban conociendo a Cristo en una nueva ciudad, una ciudad gentil. Dice que enviaron a Bernabé a aquel lugar para que pudiese ver la tarea que se estaba haciendo y pudiese colaborar y ayudar justamente en el comienzo de esta nueva iglesia y en los hermanos nuevos en la fe que estaban recién creyendo en Jesús. Qué buena actitud que tuvieron los apóstoles, que no fueron ellos, no fue Pedro, ni Santiago, ni Juan a copiar el modelo de Jerusalén, sino que enviaron a Bernabé. Bernabé era una persona oriunda de la ciudad de Chipre. Conocía la cultura gentil. Se podía identificar con muchos de los que estaban allí porque conocía los códigos, conocía la manera de pensar, también la manera de vivir. Y justamente es enviado Bernabé a hacer este trabajo de consolidación de la obra y de pastoreo del trabajo. Nos dice algo muy interesante acerca de Bernabé. En primer lugar, que cuando llega allí, ve la bondad de Dios, ve la gracia de Dios, ve el obrar del Espíritu Santo, ve el poder del Evangelio transformando vidas y se alegró mucho. Se alegró mucho. Esta tarea no había comenzado con Bernabé, había comenzado con otros hermanos y Bernabé se alegró mucho del trabajo que estos hermanos estaban haciendo. Es decir, compartió el gozo de la alegría que tenían ellos de haber compartido la palabra y también de estos nuevos creyentes que habían creído en Cristo. Vio la gracia de Dios, el poder de Dios, la virtud del Evangelio transformando vidas y dice que los exhortó a que permanecieran firmes, creciendo en el Señor. Es decir, trajo una palabra de ánimo, trajo una palabra de aliento. Seguramente muchos de los que se habían convertido tenían cosas todavía que dejar. Había malas actitudes que tenían que desarraigar, como cada uno de aquellos que vamos a Cristo. Todavía Dios nos falta trabajar con nosotros muchas cosas y sin duda en estos creyentes de Antioquía sucedía lo mismo. Sin embargo, fue con una palabra de aliento, fue con una palabra de exhortación para que permanecieran firmes en el Señor. Y Lucas nos habla en este texto de 3 virtudes que tenía Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y Bernabé era un hombre lleno de fe. Estas 3 actitudes son sumamente importantes para que nosotros podamos desarrollar justamente un trabajo de cuidado, de pastoreo, de consolidación en la obra de aquellas personas nuevas que Dios trae al seno de la iglesia. Son 3 virtudes que debemos desarrollar y apropiarnos en nuestras vidas, cultivar en nuestras vidas, pero también son 3 virtudes importantes para que una iglesia pueda crecer y se pueda desarrollar y amar y seguir el trabajo con todas las personas que Dios va trayendo al seno de su congregación. Bernabé era un hombre bueno, la bondad tiene que ver con la amabilidad, tiene que ver con tener una buena actitud hacia las personas que van
acercándose al Señor. Es decir, que tiene que ver con el carácter, tiene que ver con cosas que se palpan, que se viven y que de alguna manera se manifiestan cuando alguien está con otra persona y vemos realmente cuando una persona es verdaderamente buena. En segundo lugar, nos dice que era una persona llena del Espíritu Santo, es decir, con discernimiento espiritual para poder y haber podido apreciar la obra de Dios en medio de estos gentiles. Él veía la gracia de Dios porque el Espíritu Santo se lo mostraba y veían que verdaderamente se habían convertido. Y en tercer lugar, era un hombre lleno de fe. Es decir, podía ver más allá de lo que esta iglesia hoy estaba teniendo, ver una obra tremenda que Dios estaba haciendo, pero que Dios iba a seguir desarrollando a lo largo del tiempo. Estas tres virtudes son virtudes muy importantes para que nosotros podamos trabajar con Dios en su misión. Bernabé llega allí, consolida el fruto de su trabajo, les anima a todos a seguir firmes en el camino del Señor. La iglesia de Jerusalén tenía una gran experiencia en todo lo que tenía que ver con el pastoreo de la gente. No nos olvidemos que cuando Pedro predica allí el mensaje en Pentecostés, 3.000 personas se entregan a Cristo. 3.000 personas se convierten y se bautizan siendo parte de la iglesia. Pero allí mismo los apóstoles comenzaron a enseñar la palabra del Señor, a generar pequeños grupos en las casas para que estos nuevos creyentes pudiesen ser pastoreados y de esta manera llevar adelante la tarea que Jesús les había delegado en la gran comisión. Y seguramente Bernabé, cuando llega a Antioquía, copia este modelo muy bueno que los discípulos de Jerusalén habían llevado adelante y va consolidando el fruto del trabajo justamente que ellos ya estaban desarrollando. Nosotros debemos procurar también acompañar a los nuevos creyentes, guiarles en el camino de Cristo, que se sientan acompañados de alguna manera en este desarrollo y en esta nueva vida, que puedan tener orientación, que puedan tener palabra, que puedan ser cuidados en el camino de Jesús, porque eso es lo que Jesús nos mandó hacer. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro había afirmado 3 veces que le amaba y el Señor le dijo, cuida de mis corderos, pastorea a mis ovejas. Esto es lo que nosotros debemos hacer, esto es lo que hizo Bernabé y de esta manera la gente y la iglesia y los hermanos allí en Antioquía fueron afirmados en el Señor. En tercer lugar, debemos involucrar a otros y ocuparnos en la capacitación. Debemos involucrar a otros y ocuparnos en la capacitación. Fijémonos lo que dice allí el versículo 25. Después de esto, Bernabé se fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Bernabé llega allí, consolida el fruto del trabajo que otros hermanos habían estado haciendo, los anima a seguir firmes en el Señor, pero luego hace algo más. Ve que esa iglesia necesitaba referentes, que esa iglesia necesitaba liderazgo, que esa iglesia necesitaba más de una persona para que se hiciese cargo de esta obra y que esta iglesia necesitaba comenzar a ser edificada en la palabra del Señor. Y se da cuenta que necesita colaboraciones más. Bernabé, como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, se da cuenta que necesita de un compañero que le ayude y que le acompañe en esta tarea que iba a llevar adelante. Él podía haber puesto un cartel grande en la puerta del templo y decir la iglesia de Antioquía del gran apóstol Bernabé. Sin embargo, él viaja 100 kilómetros a Tarso y va a buscar a Saulo para que le acompañe en la tarea de pastorear y de enseñar
a esta nueva congregación. Bernabé incluye a Saulo en este trabajo de pastorear y liderar la iglesia de Antioquía. Saulo se había convertido quizás hacía 6 o 7 o 8 años atrás. Cuando Saulo se convierte, Saulo, decíamos, era aquel que perseguía a la iglesia. Cuando Saulo se convierte, tiene un encuentro con Jesús. Jesús lo llama a predicar el evangelio a los gentiles, no a los judíos. Es levantado por Jesús, llamado por Jesús a predicar el evangelio de la gracia a los gentiles. Sin embargo, cuando Saulo se convierte, nos dice la palabra que llega a Jerusalén y todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo y no creían que verdaderamente se había convertido. Sin embargo, el pasaje allí en Hechos capítulo 9 nos dice que Bernabé lo tomó de la mano, lo presentó ante los apóstoles que le tenían miedo, no creían que él era creyente. Lo presentó ante los apóstoles. Dio testimonio Bernabé de cómo cómo Jesús se le había aparecido en el camino a Saulo, cómo Saulo se había convertido, cómo había predicado a Cristo con valentía allí en Damasco. Y allí, a partir de aquel momento, Saulo comienza a estar allí con los apóstoles. Sin embargo, a los pocos días, al ver que Saulo traía muchos alborotos allí en la ciudad, dice que lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Lo enviaron a Tarso, no lo comisionaron para que vaya y predique la palabra tal como Jesús lo había llamado, sino que lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal, para que no causara problemas ni hubiera alborotos en la ciudad. Y allí estuvo Tarso, allí estuvo Saulo, en Tarso, olvidado de los hermanos, olvidado de los apóstoles. Durante muchísimos años, quizás 6, 7, 8 años, estuvo allí haciendo banco, olvidado de todos, pero no olvidado de Dios, ni olvidado de Bernabé. Cuando comienza esta obra en Antioquía, Bernabé, como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, se acordó de que Saulo había recibido de parte de Dios un llamado a predicar el evangelio justamente a los gentiles. Y hace 100 kilómetros hacia Tarso desde Antioquía y hace otros 100 kilómetros de vuelta para traer a Saulo con él y juntos armar un equipo de trabajo para llevar adelante la misión allí en Antioquía. Esto nos habla acerca de que debemos trabajar en equipo. Debemos incluir a otros en nuestro espacio de trabajo. Debemos complementarnos. Seguramente Saulo tenía dones que a Bernabé le faltaba y seguramente Bernabé también tenía dones que a Saulo le faltaba, pero juntos formaron un tremendo equipo y estos mismos hermanos van a ser la primera pareja misionera que van a revolucionar el mundo, que van a ser comisionados por el Espíritu Santo a predicar la palabra y van a comenzar a fundar iglesias en muchísimas ciudades. Allí estuvieron juntos, formaron un equipo de trabajo. Esto nos habla, queridos mis hermanos, a que nosotros debemos pensar en aquellos hermanos que quizás hace tiempo que no se están congregando, en muchos que han recibido de Dios llamados para llevar adelante determinadas tareas y hoy por diferentes circunstancias están allí olvidados, están al costado del camino, quizás están en su casa como lo estaba Saulo, haciendo banco, es decir, sin hacer nada. Sin embargo, nosotros debemos ser instrumentos de Dios, manos de Dios, palabra de Dios, pies de Dios, corazón de Dios, para poder animarles a ellos a involucrarse nuevamente en la obra del Señor. Y allí Saulo y Bernabé, luego Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo, van a establecer un programa de enseñanza en la iglesia de Antioquía. Durante
Todo un año estuvieron allí enseñando entre ellos la palabra del Señor. Es decir, establecieron un programa de enseñanza para que estos nuevos creyentes pudiesen crecer en la fe, en el conocimiento de Jesús, alimentarse de la palabra y comenzar también ellos a ser protagonistas en la obra. Y esto nos habla acerca de una tarea muy importante que la iglesia tiene que hacer, de hacer discípulos enseñando a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. La iglesia tiene que tener un programa de enseñanza en donde las personas nuevas, cuando se acercan a Cristo, puedan comenzar a ser enseñadas en las verdades fundamentales de la palabra del Señor. Pero también nos habla acerca de estos nuevos creyentes, de estos miembros de la iglesia de Antioquía que comenzaron a aprender la palabra. La aprendieron en relación a lo que les iban enseñando, en el conocimiento espiritual e intelectual que ellos iban adquiriendo, pero también la aprendieron en su manera de vivir, porque dice que en Antioquía fue en el primer lugar donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Y la palabra cristiano significa imitadores de Jesús. Es decir, que la gente que no era creyente veía a los hermanos de Antioquía y veían que eran discípulos de Jesús. Veían a Cristo en su vida. Y esta es la enseñanza que Dios quiere que nosotros compartamos y que nosotros también aprendamos. Una enseñanza transformadora en donde Dios nos ayude en el poder del Espíritu Santo a poder vivir una vida diferente. Yo quiero animarte en este tiempo. No sé en qué etapa de tu vida estás, por ahí todavía no conoces a Jesús. Esta palabra también es una buena noticia para tu vida porque Jesús murió en la cruz por tus pecados y Él quiere que vos le entregues el corazón, así como estos personas de Antioquía entregaron su vida a Cristo y fueron transformadas y comenzaron a vivir en el gozo de Dios, así también Dios lo quiere hacer en tu vida. Quizás, hermano, ya eres creyente de hace tiempo y esta es una palabra que nos desafía a compartir el Evangelio, a hablarles a otros del amor de Dios, a romper estructuras, a ser creativos, a ver maneras nuevas de poder alcanzar a otros para el Señor. También nos anima a pastorear, a cuidar a las personas nuevas que se acerquen al Señor. Dios quiere una iglesia de evangelistas, pero una iglesia también de pastores, donde podamos amar a los hermanos nuevos, a las personas nuevas, a las visitas que vienen a la iglesia, como lo hizo Bernabé, para que un gran número se integre a la comunión de la iglesia. Y por último, tenemos que aprender a incluir y a enseñar. A incluir, a enseñar, y a enseñar y a incluir. Es decir, buscar colaboradores, compañeros que nos ayuden en la tarea, pero también formar discípulos, enseñar la palabra, para que esta obra que Dios ha hecho en nosotros pueda crecer y se pueda multiplicar. Así como los apóstoles formaron a esos nuevos creyentes y luego esos creyentes fueron esparcidos y llevaron el evangelio a otros lugares, así como Bernabé fue allí a Antioquía, compartió la palabra, luego incluyó también a Saulo para que juntos pudiesen enseñar la palabra, así también Dios quiere que todos nosotros seamos verdaderos discípulos de Jesús, que evangelizan, que pastorean, que enseñan la palabra y que involucran a otros. Quería terminar esta reflexión con un testimonio, una exhortación que nos hace el pastor Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito, que es un desafío que me ha animado a mí y me ha ayudado desde el primer día que lo leí a poder enfocarme en esta misión que Dios nos ha dado, pero también es un desafío para involucrar a la iglesia y para que como iglesia, como creyentes en Cristo, podamos ser un gran equipo de pastores, de evangelistas, que llevemos adelante la misión con Dios. Rick Warren dice en su libro Una iglesia con propósito: creo que la iglesia es un gigante dormido. Todos los domingos los bancos de las iglesias están llenos de miembros que no hacen otra cosa con su fe más que mantenerla. En la mayoría de las iglesias la designación de un miembro activo
Se refiere a los que asisten con regularidad y apoyan financieramente a la iglesia. No se espera mucho más, pero Dios tiene expectativas muy superiores para cada cristiano. Él espera que cada cristiano use sus dones y talentos en el ministerio. Si alguna vez pudiésemos desatar los talentos, los recursos, la creatividad, la energía que yace adormecida en la típica iglesia local, el cristianismo experimentaría una explosión de crecimiento sin precedente. Dios ama la diversidad y la iglesia debe valorar la diversidad que Dios valora. Es por eso que permanentemente deberíamos animar a los hermanos que se integran a la iglesia a descubrir e invertir sus dones y capacidades en la edificación de la iglesia y en el servicio a los demás. Yo quiero animarte a que te involucres en la obra del Señor, que seas protagonistas con Dios en la tarea que Él quiere que llevemos adelante. No necesitas hacerlo solo, necesitas hacerlo en equipo, unirte a otros que tengan este mismo sentir, involucrar a muchos que quizás ahora no están sirviendo, pero que juntos podemos llevar adelante una misión y una obra realmente espectacular. Dios nos ha dado dones, capacidades, talentos para servirle y debemos hacerlo con esta visión, con este corazón, con este ímpetu que hemos leído en la palabra del Señor. Vamos a estar orando a Dios para que esta palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hazlo en este tiempo. Si aún no te has integrado a la iglesia, no te has bautizado, no te has hecho miembro, este es el tiempo para que lo puedas comenzar a hacer. Si aún no te has integrado a los programas de enseñanza, esta es una invitación para que puedas hacerlo, que puedas capacitarte, puedas desarrollarte y puedas también hacer discípulos en la vida de otros. Y también es un desafío para que podamos seguir avanzando, creciendo y sirviendo en la obra del Señor. Vamos a estar orando a Dios. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que hoy hemos podido compartir. Gracias porque vos nos llamás a ser discípulos, pero también a hacer discípulos. Señor, gracias por el testimonio que hemos leído de la iglesia allí en Antioquía, de cómo hermanos anónimos se animaron a hacer algo diferente y el poder del Espíritu Santo estaba con ellos y un gran número creyó en el Señor. También en la obra que vamos llevando adelante, Señor, ayudarnos y animarnos, Señor, a poder seguir sirviéndote y que veamos tu gracia y tu poder en cada uno de los trabajos que estamos desarrollando. Que muchas personas crean en Jesús, que muchas personas se integren a la comunión de la iglesia, que muchas personas, Señor, comiencen a capacitarse y que muchas personas también comiencen a servir. Padre, si hay alguien que hoy no conoce a Cristo, que en este momento pueda entregar su corazón a ti, que pueda abrir su corazón, que pueda decirte, Señor, yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Jesús, porque tú vas a transformar mi vida. Gracias por el Espíritu Santo que das a todos aquellos que creen en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Queremos conocerte, te animamos a que nos escribas, también a que participes en nuestros grupos pequeños. Tenemos durante toda la semana grupos también a través de la aplicación Zoom, es decir, de manera virtual o presencial, y te animamos a que te puedas integrar a un grupo pequeño y así como lo hizo la iglesia primitiva, podamos seguir compartiendo la palabra y llevando muchas vidas a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga.